Muy especial en el Señor. A todos mis hermanos, gracias por amar las cosas de Dios, por buscar las cosas de Dios. Gracias por estar interesados en servir al Señor en el evangelismo. Y yo sé que hay algunos hermanos que incluso de seguro tienen mucho que enseñarnos acerca del tema. Y espero tengamos en días venideros tiempo para que de ellos también aprendamos más acerca del tema del evangelismo. Muchas gracias a todos los hermanos que están día a día en este estudio. Hemos pasado ya muchas semanas estudiando este tema y han sido muy constantes. Gloria a Dios por eso, esperando que todo lo que hemos estudiado sea de provecho para nuestro ministerio y para la gloria de Dios. Estamos estudiando ahora un maravilloso tema que tiene que ver con la confesión de nuestra fe. Y la confesión de nuestra fe no es otra cosa que reconocer delante de los hombres públicamente que Jesucristo es el Señor. Es requisito esencial para la salvación. Es un privilegio muy grande. Jesucristo es la persona más importante en el universo. Jesucristo es aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. A Jesucristo están sujetos los ángeles, las potestades, los dominios, todo lo que existe está bajo los pies del Señor Jesucristo. La única persona que no está bajo los pies de Jesucristo es el Padre Celestial, quien puso en manos de Jesucristo todo. Después de Jesucristo, Dios, máxima autoridad. Dios le dio toda la autoridad al Hijo y debajo de Jesucristo, todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en el mar, en donde sea que exista. Jesucristo es el que tiene el dominio. Es un privilegio reconocer que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es una gran bendición creer y reconocer que Él murió por nuestros pecados, porque Él es nuestra salvación, Él es nuestro Salvador. Confesar a Dios, en este caso confesar a Cristo, también puedo decir, es reconocer al que nos creó y reconocer al que nos salvó. Es una cosa horrorosa no reconocer al Señor. Les pongo un ejemplo. Yo creo que es como aquel que es capaz de negar a los padres. Así de feo es. Negar al Señor, así de feo es. Porque negar al Señor es negar al autor de la vida, al que nos creó, al que nos hizo, al que nos sostiene, al que nos bendice, al que murió por nosotros, al que nos enseña el buen camino, camino de justicia, camino de verdad, camino de amor, camino de paz, camino de salvación, camino al Padre, camino a la vida eterna. Eso nos enseña Jesús. Él es Jesús. Confesarlo, hermanos, es algo muy importante. Y enseñar a la gente que no conoce la necesidad de confesar a Jesús es algo muy importante. Estábamos leyendo ayer en el libro de Mateo. Leímos primero Romanos, luego Mateo. Y hoy yo quisiera que continuemos un tanto aquí en Mateo, porque vamos a leer el contexto de esto que estamos leyendo acá. En Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, Jesús dice: al que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, y el que me niegue, yo le negaré. Y vamos a ver algunos puntos de eso, porque el asunto es muy serio también. Jesús está mandando a los discípulos a predicar en el 10:5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por tanto, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. El Señor los mandó a predicar. De eso hablamos hace poco también en una lección aquí mismo en Evangelismo. Y el Señor les anunció a los discípulos, por ejemplo en el versículo 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos.
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y ante los gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre. Noten esto, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis de hablar, porque en aquella hora os será dada la palabra. Recuerden que los apóstoles y los discípulos del Señor del primer siglo fueron guiados por el Espíritu Santo, y cuando ellos tuvieron que ir a dar testimonio del Señor delante de reyes y de autoridades, el Espíritu Santo los guió, habló a través de ellos, tanto que los escucharon pues no pudieron refutar palabra, porque pues el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y él sabe qué decirle a cualquiera en cualquier momento. Nosotros hoy día sabemos eso y somos capaces de hacer una cosa como esa, no porque tengamos la inspiración del Espíritu Santo directa, sino porque debemos conocer la Escritura para decirle a las personas, mire lo que dice acá y allí y allá, y podemos también enseñar, y por supuesto el Espíritu Santo es el mismo que nos enseña y nos guía en todo esto, aunque es diferente en el sentido de cómo ellos fueron guiados en ese aspecto allá. Literalmente inspirados por el Espíritu Santo, nosotros enseñados a través de la Escritura que el Espíritu Santo reveló. Y luego, hermanos, el versículo 23 dice, cuando os persiguieren en esta ciudad, oíd a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Ahora noten lo que sigue. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que después de destruir, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es punto importantísimo acá. Punto muy fundamental de entender. ¿Sí? No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres. Entonces noten, la lección de Jesús es, yo los estoy enviando a predicar a ustedes, ustedes van a ir a predicar, e ir a predicar es ir a dar testimonio del Evangelio, ir a dar testimonio de Jesús. Pero el testimonio de Jesús es dado en medio de personas que por lo regular son incrédulas, no conocen el Evangelio, no conocen nada, y nos vamos a encontrar con de todo. Nos vamos a encontrar con gente que cree, con gente que no cree, con gente que alterca, con gente que discute, con gente grosera. De todo puede haber. Pero Jesús dice, no temáis a ellos. ¿Por qué no? Porque los hombres solamente pueden matar el cuerpo, pero Dios tiene el poder de destruir o de quitar la vida física y también de echar al infierno, es decir, de matar el alma, de castigarnos eternamente. Entonces, en ese orden de ideas, no hay por qué temer a los hombres. Los seres humanos por lo regular sentimos cierto tipo de temores en estos casos, pero Jesús está abordando el tema aquí. Los apóstoles mismos tuvieron que enfrentar este problema y muchos de ellos incluso perdieron la vida. Esteban, en el capítulo 6 y 7 del libro de Hechos, fue apedreado por los judíos y fue apedreado por el testimonio del Señor. Él murió dando testimonio, incluso murió predicando un excelente sermón. Un excelente sermón. Si uno se aprende lo que Esteban predicó ese día, se aprende en sí, en un resumen, todo lo que es el Antiguo Testamento se lo aprende ahí, en ese sermón está. Él murió por eso. Pero aunque él perdió la vida física, no perdió su alma. Los hombres pudieron matar el cuerpo, pero no pudieron matar su alma. Y él está con el Señor. No temáis a los hombres. Los hombres
se oponen al evangelio, a veces porque no creen en él y es oposición al Señor, pero no necesariamente son violentos o malos o lo van a perseguir a uno, no, simplemente yo no creo, déjeme así, suele decir mucha gente. Hay otros que pueden ser un tanto más difíciles, pero Dios dice que no temas. Confiesa a Jesucristo delante de los hombres, no temas. Los apóstoles, no todos, no todos los siervos de Dios han sufrido una muerte por predicar. Muchas personas le han servido al Señor y muchos de ellos han sido librados de una muerte violenta o algo así. El apóstol Pablo fue librado muchas veces de la muerte. Dios lo libró y pudo cumplir su ministerio. Al final murió. Bueno, al final todo el mundo tiene que partir de este mundo, del cuerpo. Pero uno ve en ellos el ejemplo de predicar y de mantenerse y la fe tan grande que tuvieron para confesar el nombre del Señor. Jesús dice acá, no teman a los hombres, y nos da la razón. Y dice que somos muy importantes, más importantes que muchos pajaritos. Y los pajaritos son importantes delante de Dios. O sea que si para Dios un pajarito vale, porque lo que Jesús está diciendo aquí es que ellos, aunque son aves, que a veces uno ni piensa en ellos, Dios sí. Si para Él son importantes, dice, en la comparación es, ustedes valen más que muchos pajarillos. Es más, dice que aún nuestros cabellos están contados uno por uno. La Biblia dice eso, imagínate, yo no me veo contando cuántos cabellos tengo en mi cabeza, pero dice que Dios sí sabe cuántos tengo. Todos los ha contado. ¿Cómo hace eso Dios? Dios es capaz. Todo eso nos da confianza a nosotros. Eso nos habla del valor que tenemos para Dios. Y eso nos habla también entonces del valor que nosotros debemos tener para confesar a nuestro Señor. ¿Por qué? Por todo lo que Él es, por todo lo que hace, por la bendición tan grande que es de Él para nosotros, por todo lo que nos ha dado, por todo lo que provee para nuestra vida. Pero luego dice el Señor, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Esto no es meramente un decir por decir. Esto es importante. Es declarar quién es Jesús. Y no es decir algo que es incorrecto. Jesús es el Señor. Es digno de ser confesado por todos los hombres. Y por eso nosotros vamos a predicarle a los hombres que confiesen, que declaren con su boca para la gloria de Dios y salvación de ellos, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Que Jesús es el Señor porque en realidad lo es. Y que Jesús fue levantado de los muertos porque fue levantado de los muertos para justificación, para salvación de ese pecador, de esa alma a la cual le estamos predicando el evangelio y la cual queremos que venga el Señor. Entonces le vamos a enseñar lo que estamos aprendiendo aquí. A pesar de que tu mamá se oponga, tu papá, tus hijos y quien sea que se oponga, tú debes poner a Cristo primero en tu vida. Tú no debes tener pena de confesar que Jesús es el Señor, porque lo es. Porque lo es, de verdad. Y por el beneficio que eso significa para ti. Aquí lo dice, yo lo confesaré delante de mi Padre, pero el que me niega, yo lo negaré. En el mundo uno puede ganarse, hermanos, la aprobación de los hombres. Digamos que uno puede hacer que los hombres estén con uno y de acuerdo con uno y tener muchas amistades y tener personajes y ser amigo de mucha gente. Y eso hace que mucha gente niegue al Señor. El tema del prestigio, el tema de la fama, el tema del círculo social donde uno vive. Pero eso no debe ser en una persona creyente. Yo debo preferir que todo el mundo me quite de su presencia, que todo el mundo no me quiera hablar, que todo el mundo me deseche si me ha de desechar, que mi mamá y mi papá o mi círculo más cercano, tal vez mi esposa, mis hijos, mis amigos, me desechen
porque yo reconozco que Jesús es el Señor. Pero es mejor que toda mi familia me deje y no que Dios me niegue o me deje. Porque si Dios me niega o me deja, eso es la condenación. Si mis amigos me dejan o me niegan, son mis amigos. A la final hasta se está dando uno cuenta de qué clase de cosas tienen ellos en la cabeza. Ahora, yo necesito entender eso. ¿Por qué ocurre, hermanos? Aquí mismo, en este capítulo que estamos leyendo, el Señor dice así: a cualquiera pues que me confiese, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Miren el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Seguir a Jesús por lo regular causa este tipo de cosas. No siempre pasa así. No siempre pasa así. Hay familias que incluso toda la familia se convierte al Señor, y ojalá que siempre sea así. Pero si no es así, si por seguir a Jesús alguien no está de acuerdo conmigo, o alguien tal vez toma esa posición de enemistad conmigo, la verdad hay que dejar que ocurra, pero yo no puedo cambiar mi fe por agradar a alguien que no es Jesucristo, que no es el Hijo de Dios, que no es quien murió por mí. Yo necesito a Jesús, porque Él es el único que me puede salvar. Yo necesito confesar a Jesús, aunque eso signifique que mi mamá o mi papá o mi familia no va a estar conmigo, que se van a oponer a mí, porque ocurre así, hermanos. Y cuando vamos predicando, nosotros a veces tenemos que decir esto también a las personas. Tú tienes que ser tan valiente, tú tienes que ser tan capaz, tienes que tener tanta fe y tanto amor por el Señor para confesarlo y para decir lo que eres, a pesar de que tu propia familia quizás no te apoye. Porque Jesús lo está diciendo aquí. El que ama más a padre y a madre que a mí no es digno de mí. Noten eso. No es digno de mí. Otra vez, ¿quién es Jesús? Jesús es la persona más importante en todo el universo, en toda la creación de Dios, visible e invisible. Jesús es la persona más grande. Y Dios me está diciendo aquí: si tú no me confiesas delante de los hombres, si tú amas más a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus amigos, a tu trabajo, a tus cosas del mundo, no eres digno de mí. Noten eso. Pero ¿saben una cosa interesante? Si lo confiesas, eso quiere decir que eres digno de Él. Noten la grandeza de la confesión. Si tú reconoces que Jesús es el Señor, Jesús está diciendo: eres digno de mí. Me estás confesando. Estás reconociéndome a mí, al Creador. Estás haciendo lo correcto y eso te hace digno de mí. Y si eres digno de Dios, de Cristo, eres digno de todo lo que con Él está. Y Él es todo. Todo por todo, es Él. De eso se trata la idea, hermanos. Así es el punto. Así haya un problema, así la gente se oponga, tenemos que enseñar que la gente tiene que escoger a Jesús, así pierda a su familia más cercana. Esto puede sonar extraño para mucha gente. No es que nos vamos a poner a pelear con nuestros familiares, no.
Si esto ocurre, ocurre porque ellos toman la decisión de no apoyarnos en el sentido de que somos cristianos y de que vamos a seguir al Señor. Nosotros vamos a seguir a Cristo y vamos a buscar la manera de ganar a nuestra familia para Cristo. Pero yo no puedo decidir lo que otro va a hacer con respecto de confesar o no a Jesús. Son ellos, es la persona, las personas tienen que decidir si confiesan o no. Yo debo decidir por mí. Y cuando yo creo en el Evangelio, mi decisión es confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos porque es para mi salvación. Lo que crea mi esposa, ella es libre de creer o no, yo no puedo obligarla, pero ella no me puede obligar a mí a que yo niegue a Jesús. Y yo no debo, por complacer a ella o a cualquiera, negar a Jesús. Me hace indigno de Jesús. Y yo no quiero ser indigno de Jesús. Hay que ser valientes para confesar al Señor. Y confesar al Señor trae gran bendición, hermanitos. Eso vamos a enseñar. La necesidad de que las personas confiesen el nombre del Señor en medio de la oposición, en medio de los que se oponen. Aquí el Señor le dice a los apóstoles, ustedes van a ir a predicarle a este tipo de personas y los van a perseguir y los van a entregar y les van a hacer la vida cuadritos. Bueno, Saulo de Tarso en su incredulidad es ejemplo de esto. Dice la Biblia que él obligaba a los hermanos a blasfemar contra el nombre del Señor. A negarlo. Era eso. Es eso. Lo que los principales de las sinagogas y los israelitas le dijeron a los apóstoles es, no prediquen en ese nombre. Les estaban diciendo, nieguen a Jesús. Eso es lo que les estaban diciendo. Le estaban mandando eso. Nieguen a Jesús. No pueden ustedes hablar en ese nombre no. Ellos le dijeron, eso no se puede hacer. No se puede. Nosotros no podemos negar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. No podemos. Nosotros tampoco. Aunque no hemos visto con estos ojos al Señor, ni tocamos sus manos, pero nosotros tenemos fe, porque la fe viene por el oír, recuerden, por eso predicamos. Al Cristo que predicamos, el verdadero, lo predicamos basados en la palabra. Y lo que predicamos de la palabra es suficiente para crear esa fe en las personas. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna en Él, en el nombre de Él. Que las personas al predicar van a adquirir la fe en Él. Y si adquieren la fe en Él, una manera de demostrarla es confesando con la boca, para justicia y para salvación, como hablábamos ayer. Ahí está otra vez el punto importante. ¿Por qué tenemos que confesar? Para justicia, para ser declarados justos por Dios y para la salvación. Para eso confesamos. Es muy importante la confesión de la fe. No es algo simplemente decir. En los evangelios se repite la enseñanza. Miren ustedes, en el libro de Lucas 12, versículo 4 en adelante dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Sí notan eso?
Otra vez, no teman a los hombres. ¿Tienes que confesar a Cristo delante de los hombres? Sí, no temas. No temas. Hay que enseñar eso a las personas. No tema. Témale a Dios. ¿A quién le tiene más temor usted? ¿A los hombres o a Dios? Yo creo que la respuesta es obvia, la respuesta es clara. A veces, por supuesto, el ser humano opta por temer más a los hombres que a Dios. Y aún a veces, hermanos, los mismos cristianos podemos fallar. Hay que pedirle a Dios que nos dé fuerza. Porque un ejemplo de haber negado al Señor es Pedro. Pedro vivió con el Señor y tantas cosas con el Señor y no sé si uno pudiera preguntarse, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Antes de que el Señor fuera arrestado, Pedro estaba diciendo, a la muerte voy contigo. Me matan, pero me matan contigo, Señor. Y Cristo le dice, hoy me negarás. Recuerden que la Biblia dice también que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo. Bastante triste la escena. Lo bueno es que Pedro se arrepintió y siguió adelante. Pero también creo que es un punto en que se aprende porque pues habrá gente que ha negado al Señor, pero no está perdido todavía, no está muerto, puede arrepentirse de haber negado al Señor y en Pedro nos damos cuenta que el Señor es capaz de perdonar incluso ese pecado si la gente se arrepiente. El mundo ha negado a Dios, a Cristo, viviendo impíamente y todo eso, pero pueden arrepentirse. Y a una persona como Pedro, un creyente, si lo ha hecho, pues de seguro que también podemos restaurar la fe de alguien que ha negado a Cristo en algún momento. Como evangelistas vamos predicando y a veces nos encontramos con hermanos que han vuelto atrás, con hermanos que han negado las cosas de la fe o al mismo Señor, cosas así, y podemos restaurarlos porque es posible también restaurarlos. Pero pues igual van a necesitar la valentía de hacerlo y oramos que eso sea posible en la vida de las personas, hermanitos. Oramos por eso. Vamos a leer en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia, si sufrimos con él, reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Es el mismo punto acá. Es el apóstol Pablo hablando de lo que el Señor dijo en los evangelios. Y aquí está clara otra vez la idea. Si sufrimos con él, reinamos con él. Si sufrimos, el sufrimiento a veces puede venir porque alguien se levanta contra nosotros porque tenemos fe en el Señor Jesús, porque creemos en él y alguien puede vituperarnos o insultarnos quizás y eso pues eso va a ser un sufrimiento para nosotros. Pero recordemos que el Señor dijo, bienaventurados los que padezcan por mi nombre o por causa de la justicia en las bienaventuranzas de Mateo 5. Así que si te pasa eso, tampoco es para dejar, no, yo ya no vuelvo. A veces pasa la gente que va predicando y alguien lo insultó a uno y no, es que la gente es muy maluca, la gente es muy grosera y me pegaron una insultada por allí. No, yo no vuelvo. No, si sufrimos con él, reinaremos con él. Yo entiendo, y yo sé que el Señor entiende que no es fácil, pero a Cristo no le tocó fácil, por nosotros tampoco. Y si eso hicieron con él, que es el Señor, ¿qué se podrá esperar de uno? Pero el Señor nos guarda también y nos fortalece si nos toca sufrir en un caso por esto, por dar testimonio de su nombre, del Evangelio. El asunto acá otra vez, si le negaremos, él también nos negará. Yo no quiero que Cristo me niegue la verdad. Yo no quiero. Yo quiero que el Señor diga que me conoce delante de los ángeles de Dios y delante de Dios. Para eso yo debo confesarlo aquí. Tengo la oportunidad. A mí me parece que es una oportunidad muy grande y que Dios me dé valentía y fuerza para hacerlo siempre. Y a ti y a mí y a los que les vamos a predicar también. Oremos para que ellos puedan confesar que Jesús es el Señor
con toda valentía y para salvación y para que sean justificados. Por supuesto que sí. Vamos a leer ahí en segunda de Timoteo también, en el capítulo 1, versículo 8. Noten esto, en el 8, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Sí notan esto? ¿Saben a qué se parece este pasaje, hermanos? A Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí hay un punto muy importante para nosotros, hermanos. ¿Por qué no nos avergonzamos? ¿Por qué no avergonzarnos del evangelio o del Señor, que es el Salvador? De la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La gente por lo regular le dice, ay no. La gente le dice, no, esos evangélicos, esos hombres, por lo regular lo tachan a uno como malo. La gente habla de evangélicos porque en sí no sabe diferenciar entre el mundo evangélico sectario y el cristianismo del nuevo pacto. Entonces lo meten a uno ahí en toda la colada. Por eso dicen así. Y la gente no le gusta por lo regular. La gente ve al cristianismo como algo malo. Delante de ellos damos testimonio. ¿De quién? Del Señor, del más digno, del gran rey. Todo eso así. Y damos testimonio del santo evangelio. Predicamos el evangelio de la salvación para ellos, para que entiendan y puedan salvarse. Entonces Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del evangelio. Ahora miren el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Noten ese versículo en este contexto, en el contexto de ir predicando en Éfeso, o donde usted está ahora predicando, en su comunidad, en el barrio. No te avergüences, dice el Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Dar testimonio de Él es hablar de Él, de quién es Él. El Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el que cumple las profecías, el que murió por mí, el que resucitó por mí, el que edificó su iglesia, el que nos enseña caminos de justicia, de verdad, de amor, de santidad. Ese es Él. Dar testimonio de Él es hablar de quién es Él en persona, de hablar de su carácter y de sus cualidades. Ya decíamos que Cristo no tiene nada vergonzoso y yo sé que usted lo sabe. Entonces, ¿por qué avergonzarnos de Él? O sea, yo creo que es más a veces como el miedo de qué dirán los demás, pero Cristo no tiene nada vergonzoso. Por eso a la final no importa lo que van a decir los demás, importa más lo que diga el verdadero, que es Cristo Jesús. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. En este caso es Pablo, que estaba preso y preso por el evangelio. Si no participa, noten esto, mis hermanos amados, participa de las aflicciones por el evangelio. Debemos hacernos partícipes del evangelio. Y el evangelio, parte de lo que ocurre con él es cierta cosa como el vituperio. Porque se rechaza el evangelio, porque no se cree, porque la gente no lo valora, no lo entiende, por lo que sea. Pero eso no hizo que Cristo dejara de venir a hacer que el evangelio fuera la realidad y la bendición para la tierra. Ya el hombre verá si rechaza o no y si niega o no, pero pues lo que va a ocurrir, ocurrirá. Participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Eso tenemos que enseñar a la gente. Es que estamos hablando del evangelio de la salvación. Entonces, el evangelio no es vergonzoso. Sea valiente, confiese al Señor y confiese el evangelio. ¿Y qué va a sufrir por eso? Es la mejor manera. Si por algo es bueno sufrir, es por el evangelio, lo dijo el apóstol Pedro. Si alguna cosa padecéis por ser cristianos, no se avergüence, glorifique a Dios por ello.
Él mismo dice, ¿qué sentido, qué cosa es si sufriendo, perdón, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si usted sufre por ser un ladrón, pues, ¿qué mérito hay en eso? Se merece la pela, se merece, no sé, se merece lo que los hombres hagan. No tenemos derecho de tomar o de actuar en venganza, pero pues los hombres por lo regular suelen hacer cosas así. Entonces, si alguien sufre porque está pecando, pues es culpa de su pecado. Pero si aquí alguien sufre por el evangelio, es un sufrimiento que no merece. Pero es aprobado, porque no está sufriendo por ser un malhechor, sino por ser una persona bienhechora, una persona que hace la voluntad de Dios en medio de una generación maligna y perversa, que muestra la maldad tan horrible que hay en ellos al rechazar el evangelio de la salvación y al rechazar al que predica y por ende pues rechazar a Dios. No te avergüences. Eso enseñamos a la gente. No te avergüences del Señor que murió por ti. Sé valiente y confiésalo delante de los hombres, previo al bautismo de las personas. En Apocalipsis, hermanos, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis 2 habla de este tema, porque ejemplos hay. Está lo que el Señor dijo, y luego hemos visto aquí lo que Pablo dice, lo que Lucas dice del Señor. Pero miren lo que ocurrió en el primer siglo a los hermanos. Apocalipsis 2:13 dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Noten este problema acá, esta escena, donde los hermanos fueron probados y donde tuvieron que ver la muerte de uno de los hijos del Señor. Dice, mi testigo fiel. O sea que Antipas tampoco negó al Señor, murió por ello, murió por el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo. De más que Antipas en su mente se acordó de eso cuando los que lo estaban haciendo daño. No temas, Antipas, a los que matan el cuerpo. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. A él le tocó así, por el nombre del Señor. Nosotros debemos estar dispuestos y pedir a Dios, y yo creo que el Señor nos va a fortalecer mucho, porque podrán venir una y otra cosa, quizás, no sé, el Señor sabe, pero en manos de Dios estamos. Pero yo creo que una cosa que debemos pedir a Dios es la fortaleza de que sea lo que nos venga, podamos mantenernos como Antipas o como la iglesia. Miren, dice que la iglesia dice, yo conozco tus obras, Dios conoce las nuestras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire dónde vivían estos hermanos. El trono de Satanás es donde él reina, donde él hace, donde él manda, donde él tiene su centro de operación. A eso se refiere el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre en medio de vivir, en medio de tanta maldad, en medio de tanta oscuridad y donde el diablo está haciendo sus males más grandes y en contra de la fe y en contra de los cristianos y del Señor. Ahí estaban los hermanos y ellos estaban, ¿qué? Reteniendo el nombre del Señor. Y dice, y no has negado mi fe. Ellos no negaron. ¿Qué no negaron? A Cristo no lo negaron. Tampoco lo hizo Antipas. Mi testigo fiel. Qué bonito eso. Noten. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Dice que si amas a padre, madre más que a mí, no eres digno de mí. Pero aquí el Señor está identificándose con Antipas. Antipas se está identificando con Jesús porque no lo negó. Y eso le costó la vida. Pero ¿qué dice Cristo de él? Mi testigo fiel. Fue Antipas, ese es Antipas, es mi testigo fiel. Se mantuvo en la palabra, no me negó delante de los impíos. Cristo no lo negará. El nombre de Antipas está en el libro de la vida y en la mente del Señor y en el día del Señor.
el nombre de Antipas será confesado delante de los ángeles de Dios y delante del Padre como testigo fiel. Dios sabe eso ya, por supuesto, pero aquí el Señor dice que eso va a pasar allá. Dios es el que tiene arreglado cómo será el juicio y todos los detalles de él. Si nosotros somos así, el nombre nuestro también estará en el corazón del Señor y Él podrá decir, Servando es mi siervo fiel. Dolores es mi sierva fiel en este lugar donde vivió, donde vive en Baja California. ¿Por qué? Porque allá, en medio de donde viven, hay siempre oportunidad de confesar a Cristo o de negar a Cristo. Siempre la hay. Y siempre hay gente que incluso pregunta, a veces la gente pregunta la pregunta capciosa. ¿Tú eres eso? Así como, usted es de esos. Porque a veces se mira así al cristianismo. El cristianismo no es malo, pero la gente que ignora le dice a lo bueno malo y a lo malo le dice bueno. Donde usted vive hay oportunidad de negar o de confesar. Y cuando predicamos, porque estamos hablando de la confesión de la fe en el plan de salvación, entonces la idea es que estamos predicando a la gente para que ellos confiesen el nombre del Señor, para que no les dé pena. Y lo que estamos viendo es todo lo que la Biblia nos dice acerca del punto, para que la gente entienda también y para que usted que va a evangelizar entienda todo lo que hay alrededor del punto. Y vean lo que pasa, pero vean el beneficio y la bendición tan grande de confesar el nombre de nuestro Señor delante de los hombres. No has negado mi fe, no niegues la fe. A eso invitamos a aquel que le predicamos. ¿Crees en el Evangelio? Ahora sostente ahí y no niegues que eres cristiano. Que mi mamá me dejó de hablar, que mi mamá me va a desheredar. Pierde el mundo, mijo, pierda el mundo. Pero gánese a Cristo y verá que se gana la vida, se gana todo. A ver, aquí en Apocalipsis capítulo 3, miren ahí nomás. Aquí en Apocalipsis 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fe, aunque tienes poca fuerza, es poca fuerza, no poca fe. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesús. ¿Ustedes saben de qué tamaño es ese nombre? Miren de qué tamaño es. Filipenses capítulo 2. Cuando vamos a predicar y a decirle a las personas que crean en Cristo Jesús, le estamos diciendo a las personas que crean en este personaje. Miren acá, en esta persona tan digna. Miren ustedes. Filipenses 2. Miren ustedes el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí ven esto? No has negado mi nombre. Yo creo que en lo que pasa con Pedro se ve cuál es el problema. Cuando Pedro es reconocido por los que estaban ahí afuera, donde tenían a Jesús arrestado allá adentro, en el juicio injusto que le hicieron al Señor. Pedro está afuera y la gente le dice, tú andabas con él. Y Pedro dice, no lo conozco. Yo no conozco a ese hombre. Eso es negar. Yo no conozco a Jesús. Eso es negar a Jesús. Yo no conozco a ese hombre. Cosa como esa. Aquí dice, no has negado mi nombre. ¿Delante de quién? Delante de los hombres. No me
negaste, yo no te negaré. Noten una cosa, aunque otros tenemos poca fuerza, pero a pesar de tener poca fuerza, podemos tener una gran fe, una fe que no nos deja negar. No podemos, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo vas a negar a Cristo? O sea, no tiene razón de ser lo que estás diciendo, o lo que me estás diciendo que diga, que no reconozca al Señor. No se puede negar al santo y al justo, como lo hicieron los mismos judíos. Recuerden que su propio pueblo le negó y le rechazó. Es el nombre sobre todo nombre el que las personas deben confesar. Es el nombre más precioso, más grande, más honroso. Es el nombre que glorifica a Dios. Cuando confesamos a Cristo, Dios recibe la gloria, porque Él ha mandado que se reconozca que Cristo es el Señor, mi Señor. Eso es lo que la gente confiesa también. Cristo es el Señor, Cristo es mi Señor, es decir, me sujeto a Él, voy a vivir, voy a dejar que Él reine sobre mí. ¿Sí? Vamos a leer, hermanos, porque en alguna manera hemos visto el problema, pero veamos un pasaje donde nos muestra lo que suele a veces ocurrir, lo que suele pasar a veces con la gente en este asunto de confesar la fe en el Señor. En el libro de Juan, capítulo 12, la Escritura nos cuenta una cosa que pasó y que todavía sigue pasando y que de seguro no dejará de pasar. Ojalá que sí, porque pues si se niega al Señor por cuestiones terrenales es perder la salvación. Pero ojalá que los hombres a los que les predicamos puedan amar más al Señor que el mundo, o las cosas del mundo, o las personas en el mundo. Amar más al Señor que a todos, o a todo, o lo que sea. Nuestra propia vida incluso, que es una vida, cuando no es con Cristo, es una vida opositora y malvada. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos 42 y 43. Noten lo que pasó acá. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí notan el problema? Note que hasta creyeron. Estos creyeron en el Señor, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Existe en el mundo el problema de que la religión y los hombres que son líderes religiosamente hablando ejercen influencia y también amedrentan a los demás. Estas personas no confesaron al Señor para no ser expulsados de la sinagoga, porque por supuesto eso era lo que hacían los líderes de la sinagoga. Si usted confiesa el nombre del Señor Jesús, lo echamos de la sinagoga. Se va de aquí, para allá, mejor dicho, para afuera, mejor dicho. Y por eso no confesaban al Señor, aunque creyeron. ¿Cuál es el problema que el Espíritu Santo nos dice aquí que pasó? Amaban más la gloria de los hombres. Cuando predicamos a la gente para que venga el Señor, necesitamos dejarle claro a ellos también que no deben amar la gloria de los hombres, que no deben preferir ser reconocidos por los hombres,
que los hombres los alaben y don fulano y don sutano y esto. Entonces, como tenemos ese reconocimiento humano, yo no puedo ser cristiano, porque si yo soy cristiano, todo este prestigio que el mundo me da se me viene al piso. Todos van a cambiar conmigo porque ya no, yo estoy diciendo que soy cristiano. Debo preferir que me echen. Si me van a echar de la casa, que me echen. Si me van a echar del trabajo, también. Si me van a echar de, no sé, de la universidad, del círculo social en el cual yo me muevo, del grupo político al que tal vez pertenezco, de la sociedad en la que estoy, debo preferir ser echado, ser desechado por los hombres, como hicieron con el Señor. Ser rechazado, y fulano y Humberto y este y el ese se echen. Es mejor eso, porque debo amar. Note que la cosa aquí es bien interesante. Debo amar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Amar la gloria de los hombres es el reconocimiento de ellos, pero eso es basura. ¿Para qué me sirve a mí que los hombres me reconozcan y me alaben? Por lo regular ellos hacen eso basados también en que son impíos y pecadores y malvados, porque están en contra de Dios. Aquellos que se oponen a que alguien confiese a Jesús, demuestra lo impío que es y lo malvado que es también. Y por eso se opone, porque se opone a la justicia y a la verdad, se opone al Señor, a Dios. Pues eso me está mostrando quién es también aquel que me dice que niegue a Jesús. Y me está diciendo, tienes que amar más lo que yo como grupo religioso o como hombre te puedo dar, cierto prestigio, cierto reconocimiento. ¿Pero para qué sirve eso? El Señor dijo, ¿y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder el alma? Buscar la gloria de los hombres es buscar algo que está perdido. ¿Qué me pueden dar los hombres? No me pueden dar nada. Pero, ¿qué me puede dar Dios? Dios me puede llevar a vivir a su gloria, hermanos. Cuando hablamos de la confesión de fe, entonces hablamos de algo muy importante. Y cuando ponemos delante de los hombres a Jesucristo y les decimos que como requisito para la salvación es confesar que Jesús es el Señor, también le estamos poniendo delante a que escoja y a que mire, a ver a quién ama más. ¿Amas más la gloria de los hombres? Y en este caso no necesariamente estamos hablando del reconocimiento de los fariseos, que fue el problema aquí, pero estamos hablando del reconocimiento tal vez de la familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis amigos, de mi círculo social, de mi círculo laboral, de la gente que me conoce en el barrio, la gente que me conoce por la calle y todo eso. ¿A quién amas más? Es la pregunta para aquel que estamos evangelizando. Puede ser esa la pregunta. Señor fulano, ¿a quién ama más usted? El prestigio que le dan todos los que lo conocen aquí en este lugar donde vive, o ama más usted la gloria de Dios. Porque para ser cristiano, confesar con su boca que Jesús es el Señor. Y eso tal vez le va a causar que lo rechace el mundo. Pero si usted prefiere ser acogido por el mundo, va a tener el rechazo del Señor. Y el Señor no le confesará en el día final si usted no lo hace hoy. La confesión, hermanos, de la fe en el Señor Jesús es elemento esencial para la salvación. Es una bendición muy grande. Y al ir predicando, este es requisito a predicar también. Que hay que oír el Santo Evangelio, que hay que creer en el Santo Evangelio, que hay que arrepentirse de la iniquidad y que hay que confesar, creer en el corazón y confesar con la boca el maravilloso y grande nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Y hablaremos luego del bautismo, pero es la lección que nos queda por estudiar.
luego lo veremos. Por el momento vamos a orar y quedamos en preguntas y comentarios de los santos que están aquí escuchando la palabra y de los que si hay alguno que todavía no es creyente, pues lo invito a que sea valiente y a que confiese su fe en el Señor y sea bautizado para el perdón de los pecados. Oremos, hermanos. Bendícenos, Padre Santo, en el estudio evangelístico, en el aprender, oh Dios, y en el entender que toda persona necesita confesar a Jesús. Permítenos el respeto, el amor, el conocimiento, Padre, para predicar este tema, Señor, a las personas que vamos a evangelizar, y permítenos poder llegar con el mensaje correcto y ayudarle a las personas a entender y a que puedan ellos confesar, Padre, como nosotros también lo hemos hecho, confesar el nombre de Jesús. Padre, guárdanos de negar al Señor. No nos dejes caer en semejante pecado, Padre. Líbranos, oh Señor. Concédenos la fe, como la que tenían las congregaciones de Asia, que no negaron la fe en el Señor ni el nombre del Señor. Bendícenos, pues, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Vamos a